Hace unos años, una joven llamada Clara se mudó a una vieja casa en las afueras de la ciudad. No era el tipo de lugar en el que cualquiera quisiera vivir, especialmente si tienes una mente sensible y una tendencia a la ansiedad. Pero Clara, una mujer de 28 años, acababa de pasar por una mala racha en su vida. El trabajo no la llenaba, sus relaciones habían fracasado y, tras la muerte de su madre, sentía que algo dentro de ella se había quebrado. Necesitaba un cambio, un nuevo comienzo. Así que, sin pensarlo demasiado, aceptó la oferta de alquiler que le hicieron por una propiedad a un precio sorprendentemente bajo. La casa era un edificio antiguo, de 3 pisos, con grandes ventanas que daban a un jardín olvidado. A pesar de su estado algo deteriorado, algo en la estructura la atraía. La sensación de misterio, de que algo estaba esperando a ser descubierto, se mezclaba con la frescura del aire que venía de la naturaleza circundante. Pero Clara no sabía que la casa escondía mucho más que un par de grietas en sus paredes. La primera noche que pasó allí, fue extraña. El silencio era tan profundo que podía escuchar sus propios pensamientos resonando en sus oídos. El aire en la casa estaba cargado, como si algo pesado flotara en el ambiente, observándola desde la oscuridad. Clara pensó que era solo su imaginación, o el cansancio acumulado por el estrés de mudarse a un lugar desconocido. Pero a medida que pasaban los días, las cosas comenzaron a desmoronarse lentamente. Al principio fueron pequeños detalles, las luces parpadeando sin razón, el sonido de pasos suaves que no podía identificar, susurros en la casa cuando nadie más estaba cerca. A veces, cuando se encontraba sola, tenía la sensación de que algo la miraba, pero no podía verlo. La presencia era vaga, difusa, pero inconfundible. Una tarde, mientras organizaba unas cajas en el salón, Clara encontró un objeto en una esquina, oculto por la oscuridad. Era un espejo antiguo, con un marco de madera oscura y tallada, casi como si estuviera hecho a mano hace siglos. No recordaba haberlo visto antes, y no podía imaginar cómo había llegado allí. Decidió colgarlo en la pared del salón, convencida de que el espejo podría dar un toque más de vida a la habitación. Esa noche, mientras Clara se preparaba para dormir, notó algo extraño. El espejo reflejaba la habitación de manera distorsionada, como si la imagen estuviera desvaneciéndose en las sombras. Al principio pensó que era una ilusión óptica, pero cuando se acercó, vio algo que la heló hasta los huesos. En el reflejo del espejo, Clara no estaba sola. En la esquina del cuarto, justo frente a la ventana, había una figura. Una figura alta, delgada, con un rostro cubierto por una máscara negra y opaca. Su cuerpo parecía casi transparente, como si flotara, y sus ojos no tenían brillo, solo un vacío impenetrable. Clara se quedó paralizada, incapaz de apartar la vista de ese reflejo macabro. La figura no se movía, pero Clara sentía que la observaba, esperándola. Los días siguientes fueron una pesadilla. Clara trató de ignorar el espejo, pero su presencia en la habitación la inquietaba cada vez más. Las luces comenzaron a apagarse por sí solas, y las sombras en las paredes parecían moverse de forma antinatural. Cada vez que pasaba frente al espejo, sentía la presión de esos ojos vacíos observándola, como si la estuvieran acechando. Las noches se volvían interminables. Los susurros en la oscuridad se hicieron más claros. Sal, sal. Vete, resonaban en sus oídos. Fue una noche particularmente oscura cuando Clara no pudo soportarlo más. Estaba tan agotada, tan perdida, que finalmente decidió enfrentarse a lo que estuviera acechándola. Se acercó al espejo con determinación, mirando fijamente el reflejo distorsionado de la habitación. En ese momento, la figura apareció de nuevo, pero esta vez no estaba en el fondo de la habitación. No. Ahora estaba justo detrás de ella, reflejada en el espejo. Vete, gritó Clara, sintiendo su corazón latir con fuerza en su pecho. Pero lo peor estaba por venir. La figura comenzó a moverse, no como un ser humano, no como un ente cualquiera. Sus movimientos eran erráticos, distorsionados,
como si estuviera deshaciendo la realidad misma. A medida que la figura avanzaba hacia Clara, su rostro se comenzó a despejar, y lo que vio la hizo gritar de terror. No era una máscara lo que cubría su rostro, sino una piel desfigurada, arrugada y podrida, como si hubiera estado muerta durante años. Sus ojos, ahora visiblemente rotos, tenían algo que no pertenecía a este mundo. En un último intento por escapar, Clara giró para mirar por encima de su hombro, pero en ese preciso momento, la figura la alcanzó. De un tirón, las sombras del espejo la envolvieron. No hubo gritos, ni luces, solo un absoluto silencio. El amanecer siguiente, el sol se alzó sobre la casa, iluminando su exterior con una calidez que no llegaba al interior. Nadie vio a Clara nuevamente. Los vecinos, preocupados por su desaparición, llamaron a la policía, pero no encontraron ninguna pista de su paradero. Sin embargo, lo que sí encontraron, cuando entraron a la casa, fue el espejo, el mismo espejo que había comenzado todo. El espejo estaba en la misma posición que Clara lo había dejado, colgado en la pared, reflejando una habitación vacía. Pero algo no estaba bien. En el reflejo, no solo se veía el salón. En la superficie pulida, había una imagen extraña, una figura de pie, delgada, vestida con ropas oscuras. Su rostro estaba distorsionado, pero sus ojos, esos ojos vacíos, miraban fijamente hacia el frente, hacia los que observaban desde el otro lado del cristal. La policía, desconcertada y aterrorizada por lo que había sucedido, dejó la casa. Nadie se atrevió a entrar nuevamente. Y, desde ese día, la casa quedó vacía, olvidada, esperando a que alguien más llegara a descubrir sus secretos. Pero los que pasaban cerca del lugar aseguran que en las noches más oscuras, cuando el viento susurra entre los árboles, se puede ver a Clara, o lo que queda de ella, atrapada para siempre en el reflejo de ese maldito espejo. Y así termina nuestra historia de hoy, una historia de terror que recuerda que, a veces, los reflejos no solo muestran lo que hay frente a nosotros, sino también lo que no podemos ver. Hasta que es demasiado tarde. No olvides suscribirte a Pacto Oscuro para más relatos paranormales, misteriosos y aterradores como este. Mantén los ojos bien abiertos, y recuerda, en la oscuridad, lo que no ves, te está mirando.